Una palabra buena para iluminar el día, el domingo, el día del Señor. Este domingo 28 del tiempo ordinario seguimos escuchando el Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 30. Jesús se puso en camino. Un hombre corrió hacia él y arrodillándose le preguntó: «Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le dijo: «¿Por qué me llamas bueno? Solo Dios es bueno. Tú conoces los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no perjudicarás a nadie, honra a tu padre y a tu madre». El hombre le respondió: «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús lo miró con amor y le dijo: «Solo te falta una cosa. Ve, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme». Él, al oír estas palabras, se entristeció y se fue apenado porque poseía muchos bienes. Entonces Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: «Qué difícil será para los ricos entrar en el reino de Dios». Los discípulos se sorprendieron por estas palabras, pero Jesús continuó diciendo: «Hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios». Los discípulos se asombraron aún más y se preguntaban unos a otros: «Entonces, ¿quién podrá salvarse?». Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo: «Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible». Pedro le dijo: «Tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Les aseguro que el que haya dejado casa, hermanos y hermanas, madre y padre, hijos o campos, por mí y por la buena noticia, desde ahora en este mundo recibirá el 100 por 1 en casas, hermanos y hermanas, madres, hijos y campos, en medio de las persecuciones, y en el mundo futuro recibirá la vida eterna». Un nuevo encuentro con Jesús de los que nos hablan los evangelios. Pero vayamos al momento clave, culminante, decisivo de este encuentro, cuando se cruzan las miradas y aquel hombre que llegó corriendo hasta Jesús, que se postró ante él como hacemos nosotros en la oración, en la liturgia, reconociéndolo como Señor, que le había formulado a Jesús la pregunta del millón: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aquel hombre quedó delante de Jesús con su libertad para tomar una decisión de vida. Lleguemos a ese momento. Jesús lo miró con amor y le dijo: «Te falta solo una cosa. Has cumplido los mandamientos, has cumplido sobre todo el amor al prójimo. Te falta una sola cosa. Tenés que ir, vender todas tus posesiones, dárselas a los pobres, tendrás un tesoro en el cielo». Y la palabra, la invitación, en realidad la orden, el mandato clave: vení y seguime, un imperativo, el mismo que habían escuchado Simón y Andrés, Santiago y Juan, el mismo que escuchamos cada uno de nosotros, que estamos también caminando el discipulado. Aquel hombre no solo era un hombre bueno, inquieto, era un hombre recto, con la rectitud que daba la religiosidad pura de Israel. Se lo dice a Jesús, cuando Jesús le dice: «Tenés que cumplir los mandamientos desde que soy chico. Me he nutrido de la palabra de Dios». Aquel hombre ha realizado el ideal de vida de los salmos. ¿Cómo podrá un joven vivir honestamente? Cumpliendo tus palabras, obedeciendo tus mandamientos. Llevo tu ley en las entrañas. Un verdadero israelita, como Jesús le dice a Natanael en aquel otro encuentro en el Evangelio según San Juan. Todo está preparado. Esa escucha cotidiana de la palabra, ese deseo de vivir bajo la ley de Dios,
que es también el nuestro, ha predispuesto el corazón para el encuentro con Jesús y para percibir que en Jesús hay algo que este hombre ha percibido. Cuando San Mateo cuenta esta misma escena, dice que este hombre es un joven. Aquí, para los que ya no somos jóvenes, bienvenida la aportación de San Marcos. Este hombre hace tiempo que ha dejado la niñez y la juventud, pero tiene el corazón dispuesto por la escucha de la palabra para escuchar y acoger en su vida a aquel con mayúsculas, que es la palabra, Jesús, el enviado del Padre. Jesús ha despertado en él inquietudes profundas, cosas muy hondas. Pero todo lo que parece predispuesto para resolverse en el seguimiento, seguir a Jesús y a su Evangelio, desemboca en la tristeza. La invitación de Jesús al seguimiento ha quedado flotando en el aire como quien tiende la mano y no encuentra la misma respuesta. La mano queda tendida, ofrecida y de algún modo rechazada. La tristeza domina el corazón de este hombre. El relato nos dice el porqué de esa tristeza. Los bienes. Poseía muchos bienes. Era rico. De ahí que ante sus discípulos, dejándolos un poquito pasmados, a esos discípulos que no son ricos, pero que quedan inquietos por lo que dice Jesús, Jesús les dice qué difícil es para un rico entrar en el reino de los cielos, y como hemos escuchado añade aquella comparación que nos es tan conocida. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Este Evangelio es una poderosa advertencia para nosotros. Aquel hombre poseía muchas riquezas, pero habían terminado robándole la libertad y secando la frescura de su corazón. Atención, poca o mucha, la riqueza puede hacer esto también en nosotros. Tal vez tengamos que ponernos la mano en el corazón y decir en más de una ocasión, nosotros hemos experimentado también esta tristeza. Percibimos la llamada del Señor, comprendemos, como comprende el corazón, que en Jesús se juega todo, pero hay algo que nos pesa interiormente y nos impide la libertad de seguirlo totalmente. Pero atención, no son las riquezas en sí mismas. El problema no son las riquezas, los bienes. Es el corazón que se deja esclavizar, se deja embrutecer, deshumanizar, metalizar. Aquí debe estar puesta nuestra atención. Pero queda la puerta abierta. Jesús es especialista en dejar puertas abiertas, ventanas abiertas, o aunque más no sea, una pequeñísima rendija para hacer pasar por allí el soplo de su espíritu que nos salva. Y se lo dice a los discípulos que están perplejos y pasmados. ¿Un rico podrá entrar en el reino de los cielos? ¡Qué difícil! Jesús dice, es el versículo 27, para los hombres esto es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. María había escuchado algo similar, ¿no? Sobre el poder de Dios, que es el poder del amor. Para este Dios que ama y que busca al hombre, que busca con gran ansiedad al hombre, nos busca a cada uno de nosotros. Para este Dios nada es imposible. Aquí nos conviene quedar en silencio. Nosotros, cada uno, somos ese hombre. Reconozcámonos en ese hombre que llegó corriendo hasta Jesús y se fue triste. Como decía, en algún momento en nuestra vida experimentamos también
esta tristeza, pero también hemos sentido la mirada de Jesús sobre nosotros. Nos hemos sentido así mirados y así amados. Por eso, en silencio, dejémonos alcanzar por esa mirada y abrámonos a las posibilidades de Dios que siempre desbordan todas nuestras estrecheces, mezquindades y pequeñeces. Con su mirada Jesús sabe vencer el peso, esa fuerza de gravedad que el egoísmo tiene en nuestra propia vida, lo que la tradición cristiana con San Pablo llama la concupiscencia, el peso del egoísmo, y sabe poner en el centro de nuestro corazón otro centro de gravedad, otro peso que es mucho mayor, el peso de su amor infinito, que viene con esa mirada que nos alcanza a uno de nosotros. Por eso en este domingo, déjate mirar así por Jesús. Eso es la oración. Vamos a la oración no tanto para hacer o decir cosas, sino para hacer silencio, entregarnos, abrir nuestras manos y dejarnos mirar así por Jesús para que esa mirada nos salve. Como cada domingo te invito a rezar y a rezar así, con esta actitud interior. Señor Jesús, no dejes de mirarnos a los ojos como a aquel hombre al que miraste y amaste, al que también invitaste a tu seguimiento. Solo si tu mirada no nos deja, podremos realmente ser tus discípulos. Amén, así sea. Dejémonos mirar por Jesús. Que esta palabra buena ilumine y custodie este domingo, esta semana que estamos iniciando. Que Dios te bendiga.